Anna Brooks siempre había soñado con el día de su boda, un evento que imaginaba como el punto culminante de su vida romántica, lleno de magia y promesas eternas. Y ahora, en el vasto viñedo de Napa Valley, en California, todo parecía alinearse perfectamente para hacer realidad esa visión idílica con colinas ondulantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cubiertas de vides cargadas de uvas maduras que brillaban bajo el sol dorado de la tarde, flores en cascada que adornaban cada rincón del elegante estate, desde los arcos de entrada hasta las mesas dispuestas con precisión milimétrica, y la luz del sol, filtrándose a través de los antiguos robles que bordeaban el camino principal, proyectando sombras suaves y danzantes sobre el suelo empedrado que llevaba al altar, improvisado al aire libre, donde todo estaba listo para el intercambio de votos. Cada detalle había sido planeado con meticulosidad obsesiva, desde el vestido de seda marfil, que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, realzando sus curvas, con una elegancia sutil y femenina, que la hacía sentir como una princesa de cuento de hadas, hasta los candelabros de cristal que colgaban del techo del salón de recepciones, centelleando como estrellas capturadas en el interior de la mansión histórica que habían alquilado para la ocasión, pasando por el cuarteto de cuerdas que llenaba el aire con melodías suaves y emotivas, interpretando piezas clásicas que evocaban romance y nostalgia, como las sonatas de Beethoven o las suites de Bach, adaptadas para el momento, mientras amigos y familiares, ataviados con sus mejores galas, trajes oscuros para los hombres y vestidos vaporosos para las mujeres, en tonos pastel que armonizaban con la paleta de colores del evento, zumbaban de excitación al mezclarse bajo la gran marquesina blanca que protegía las mesas del posible rocío vespertino, charlando animadamente sobre anécdotas pasadas, compartiendo risas y recuerdos que flotaban en el ambiente como burbujas de champán. Anna se paró frente al espejo en la suite nupcial, una habitación lujosa con paredes tapizadas en seda y muebles antiguos que olían a lavanda fresca. Su corazón latiendo con anticipación nerviosa, un aleteo constante que le recordaba la magnitud del paso que estaba a punto de dar, mientras su mejor amiga Claire ajustaba el delicado velo de tul que caía en capas suaves sobre sus hombros, susurrando palabras de aliento con una voz cálida y reconfortante. «Estás radiante, Anna. Este es tu momento, el que has esperado toda tu vida. Vas a ser la novia más hermosa que Napa haya visto jamás». Y aunque Anna sonrió reflejando en el espejo una imagen de perfección con su maquillaje impecable que destacaba sus ojos verdes y sus labios rosados, un destello de inquietud se agitó en su interior como una sombra fugaz que amenazaba con empañar el brillo de la ocasión, porque su prometido, James Carter, había estado distante en los días previos a la boda, sus conversaciones breves y superficiales, sus caricias menos frecuentes. Su encanto habitual parecía forzado, como si estuviera actuando un papel en lugar de vivir el momento, y sus sonrisas estaban teñidas de algo que no podía identificar del todo, quizás arrogancia, o tal vez un secreto oculto que lo hacía parecer distante y calculador, un cambio sutil que la había hecho cuestionarse en las noches de insomnio si realmente lo conocía tan bien como creía. A medida que la ceremonia se acercaba con el sol descendiendo lentamente hacia el horizonte y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que pintaban el paisaje como una obra de arte viva, Anna empujó sus dudas a un lado, convenciéndose de que eran solo nervios preboda comunes en cualquier novia, y que este era su día, la culminación de años de amor y planificación meticulosa que habían invertido juntos. Desde las primeras citas en cafés de San Francisco hasta las vacaciones en las playas de Malibu, donde habían hablado de un futuro compartido lleno de aventuras y familia. Los invitados tomaron sus asientos en las filas de sillas blancas adornadas con lazos de satén,
Un mar de rostros familiares y sonrientes que incluían tíos lejanos, compañeros de trabajo y amigos de la infancia. Y Ana caminó por el pasillo, acompañada por el brazo firme de su padre, su corazón hinchándose al ver a James esperándola al final con su smoking a medida que acentuaba sus hombros anchos y su figura atlética cultivada en gimnasios exclusivos, y su característica sonrisa juguetona en los labios, esa mueca que siempre la había cautivado con su mezcla de confianza y picardía, haciendo que el mundo lo viera como el novio perfecto, confiado, exitoso en su carrera, como inversionista en Silicon Valley, y completamente devoto a ella, o al menos eso era lo que proyectaba. Pero mientras intercambiaban los votos, con el oficiante recitando palabras solemnes sobre compromiso y eternidad, una conversación susurrada captó el oído de Ana, proveniente de un primo lejano que sorbía champán de una copa flauta murmurando a otro invitado con un tono conspirador. Escuché que James ha estado reuniéndose con alguien en secreto, quizás un negocio, o peor aún, algo personal que no quiere que Ana sepa. Palabras que plantaron una semilla de duda en su mente fértil. Un germen de incertidumbre que brotó rápidamente, pero Ana lo apartó, convenciéndose de que el chisme era inevitable en las bodas, donde el alcohol soltaba lenguas y las envidias afloraban, y que no debía dejar que arruinara su felicidad. La ceremonia concluyó con un beso apasionado, que sellaba sus promesas, seguido de aplausos entusiastas y pétalos de rosas lanzados al aire como confeti natural, y la recepción comenzó en pleno apogeo, con risas y tintineos de copas llenando el aire, mientras los invitados se deleitaban con platos gourmet preparados por un chef de renombre, desde canapés de caviar y foie gras hasta postres elaborados con frutas frescas del viñedo, todo servido en vajilla de porcelana fina, que relucía bajo las luces. Ana sintió el peso de su nuevo anillo, un diamante impresionante, montado en platino, que simbolizaba para siempre un compromiso inquebrantable, que ahora llevaba en su dedo como un recordatorio tangible de su unión. Sin embargo, cuando James se puso de pie para dar su discurso, la energía de la habitación cambió sutilmente como si una corriente fría hubiera entrado por una ventana abierta. Su sonrisa se ensanchó de manera inquietante, y sus ojos brillaron con algo desconcertante, una chispa de malicia que no encajaba con el momento, haciendo que el estómago de Ana se apretara en un nudo de aprensión, porque ella había esperado palabras sinceras, una declaración de amor profunda y emotiva que conmoviera a todos. En cambio, James levantó su copa y comenzó a hablar, su voz goteando con un sarcasmo disfrazado que nadie esperaba, y en ese instante el sueño perfecto comenzó a resquebrajarse, revelando grietas que Ana no había visto antes, pero que ahora amenazaban con derrumbar todo lo que había construido con tanto cuidado y esperanza, llevándola a un precipicio emocional del que no sabía si podría regresar. El viñedo de Napa Valley, con sus filas interminables de vides que se extendían como venas verdes sobre la tierra fértil, parecía ahora un testigo mudo de la inminente tormenta, mientras el sol se hundía más en el horizonte, proyectando sombras largas que se alargaban como dedos acusadores sobre el terreno, y el viento suave que soplaba desde el valle traía consigo el aroma dulce de las uvas maduras mezclado con el perfume de las flores frescas. Un contraste irónico con la tensión creciente en el aire. Ana recordó en ese momento fragmentos de su relación con James, cómo se habían conocido en una gala benéfica en Los Ángeles, donde él la había impresionado con su ingenio rápido y su ambición desbordante, contándole historias de sus éxitos en el mundo de las startups tecnológicas, y cómo poco a poco había caído en su red de encanto, pasando noches enteras hablando de sueños compartidos, de viajes a Europa y de una casa en las colinas con vistas al océano, pero ahora,
Al verlo allí de pie, con esa expresión que bordeaba la burla, se preguntaba si todo había sido una ilusión, una fachada construida para ocultar motivaciones menos puras. Claire, sentada a su lado, notó su inquietud y le apretó la mano bajo la mesa, un gesto silencioso de apoyo, que la anclaba a la realidad, mientras los invitados ajenos, aún al giro que se avecinaba, continuaban charlando y riendo, compartiendo anécdotas sobre la pareja, como aquella vez que James había organizado una sorpresa romántica en un yate en la bahía de San Francisco, o cuando Anna había ganado un premio por su arte en una exposición local, momentos que ahora parecían teñidos de duda. El cuarteto de cuerdas tocaba una pieza ligera, pero incluso la música parecía tensarse, como si las notas anticiparan el conflicto. Y Anna, con su vestido que susurraba con cada movimiento, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un presagio de que el día perfecto estaba a punto de transformarse en algo mucho más complicado y revelador, obligándola a confrontar verdades que había preferido ignorar en nombre del amor. El estate en Napa, elegido por su belleza rústica y elegante, con sus edificios de piedra antigua, y jardines meticulosamente cuidados, donde rosas trepadoras escalaban las paredes y fuentes borboteaban con agua cristalina, ahora se sentía como un escenario teatral, donde se desarrollaba una trama inesperada, con James como el antagonista disfrazado de héroe, y ella como la protagonista ingenua que pronto despertaría. Los invitados, un mosaico de personalidades variadas, desde ejecutivos de alto nivel hasta artistas bohemios, amigos de ambos lados de la pareja, agregaban capas de complejidad al evento con sus conversaciones que flotaban en el aire como humo de cigarrillos prohibidos, tocando temas desde la política actual hasta chismes locales, pero todos convergían en la admiración por la boda, comentando lo impresionante que era el lugar, lo deliciosa, la comida y lo hermosa la novia, sin sospechar que debajo de la superficie bullía un volcán de emociones contenidas. Anna, en su suite nupcial. Horas antes, había pasado momentos de reflexión profunda, mirando su reflejo y recordando su infancia en una pequeña ciudad de California, donde había crecido soñando con cuentos de hadas, influenciada por libros y películas que pintaban el amor como algo puro y eterno. Y cómo James había entrado en su vida, como el príncipe encantado con su carisma magnético y sus promesas de un futuro brillante. Pero ahora, con la retrospectiva, veía señales de advertencia que había ignorado, como sus llamadas tardías en la noche o sus viajes de negocio inexplicables, atribuyéndolos a su dedicación al trabajo en lugar de cuestionarlos. Claire, su confidente desde la universidad, había sido la voz de la razón en varias ocasiones, advirtiéndole suavemente sobre la intensidad de James, pero Anna, cegada por el amor, había descartado aquellas preocupaciones como celos o sobreprotección, y ahora, sentada en la mesa principal, adornada con centros de flores exuberantes, se arrepentía de no haber escuchado más atentamente. El sol ahora, un disco naranja que se hundía detrás de las colinas, bañaba todo en una luz cálida que contrastaba con el frío que se instalaba en su pecho, y el viento traía ecos de risas distantes, recordándole que la vida continuaba a pesar de las tormentas internas. Cuando James levantó la copa, el tintineo del cristal contra el micrófono capturó la atención de todos, y el silencio expectante cayó sobre la multitud ansiosa por oír palabras de amor y gratitud. Pero en cambio, su voz modulada con un tono que Anna reconoció como el de sus momentos de sarcasmo privado, comenzó a tejer una red de palabras que deshilachaban el tejido de su felicidad, haciendo que el mundo se inclinara sobre su eje y que su corazón latiera con un ritmo acelerado de anticipación ansiosa. Este era el comienzo del fin de su ilusión, un punto de inflexión que la llevaría a redescubrir su fuerza interior. Pero en ese momento, todo lo que sentía era una mezcla de confusión y dolor incipiente,
como si el paraíso prometido se desvaneciera ante sus ojos, dejando solo las ruinas de lo que podría haber sido. El viñedo con sus aromas terrosos y frutales parecía ahora un laberinto de emociones, donde cada vid representaba un hilo de su relación entrelazado con engaños, y Ana, en el centro de todo, se preparaba inconscientemente para el impacto que vendría, un choque que cambiaría su vida para siempre, obligándola a confrontar no solo a James, sino a sí misma, y a las expectativas que había construido alrededor del amor. Los detalles del estate, desde las lámparas de hierro forjado que iluminaban los caminos, hasta las mesas cubiertas con manteles de lino blanco, impecable, ahora se sentían como accesorios de una farsa elaborada, y los invitados con sus expresiones de alegría congeladas eran el público involuntario de un drama que se desplegaba en tiempo real. Claire, siempre perceptiva, notó el cambio en la postura de Ana, y le susurró al oído: «Sea lo que sea que diga, recuerda quién eres. Eres fuerte y mereces lo mejor». Palabras que resonaron en su mente, como un mantra fortaleciéndola para lo que estaba por venir. El cuarteto, ajeno a la tensión, continuó tocando una melodía suave que ahora sonaba discordante, como si las notas se torcieran para reflejar el conflicto interno, y el aire, cargado con el perfume de jazmines y rosas, se volvía espeso con anticipación. James, con su smoking que lo hacía ver como un modelo de revista, sostuvo la copa con una mano firme, pero Ana vio un leve temblor en sus dedos, un signo de que incluso él sentía el peso del momento, aunque su sonrisa permanecía fija, una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse cada segundo, estirándose como goma, permitiéndole a Ana revivir flashes de su relación desde el primer beso bajo la lluvia en un parque de la ciudad, hasta las discusiones acaloradas sobre finanzas que siempre terminaban en reconciliaciones apasionadas. Pero ahora aquellas memorias se teñían de duda, cuestionando si el amor había sido genuino o solo un medio para un fin. El primo lejano, cuyo comentario había plantado la semilla, ahora observaba desde su asiento con una expresión de curiosidad morbosa, como si supiera que su susurro había encendido la mecha. Y otros invitados, captando la energía cambiante, comenzaron a callar sus conversaciones, dirigiendo sus miradas hacia el podio, donde James se preparaba para hablar, ignorante aún de la tormenta que se avecinaba. Ana, con su velo ahora ligeramente desajustado por el viento, sintió una oleada de determinación surgir en su interior, un fuego que contrarrestaba el frío de la traición inminente, recordándole que ella era más que una novia, más que una figura en el sueño de otra persona, que era una mujer independiente, con una carrera en el arte que la apasionaba, y amigos que la apoyaban. El sol, finalmente desapareciendo detrás de las colinas, dejó un cielo crepuscular lleno de estrellas emergentes, simbolizando quizás el final de un capítulo y el comienzo de otro, uno donde Ana encontraría su verdadera libertad. Pero por ahora, el foco estaba en James, en sus palabras que colgaban en el aire como una espada de Damocles, listas para caer y cortar los lazos que los unían, transformando el día perfecto en una lección de vida inolvidable, llena de dolor, pero también de crecimiento, un viaje que la llevaría a redescubrir su valor propio y a abrazar un futuro sin las cadenas del engaño. El viñedo, testigo eterno de ciclos de crecimiento y cosecha, parecía susurrar que incluso de la podredumbre podía nacer algo nuevo y fuerte, y Ana, en el fondo de su corazón, comenzó a intuir que este no era el fin, sino el inicio de su verdadera historia. «Damas y caballeros», comenzó James, su tono ligero, pero bordeado de condescendencia evidente, como si estuviera dirigiéndose a un público inferior que necesitaba de su guía para entender el chiste. «Levantemos una copa por mi novia, Ana. ¡Qué captura! ¿Verdad? Quiero decir, miren esta boda. Me costó una fortuna hacer realidad su pequeño cuento de hadas,
Todo este despliegue de lujo en el viñedo de Napa Valley, con sus colinas verdes y sus vinos premiados, que ahora fluyen como ríos en nuestras copas. Pero hey, ¿quién cuenta el dinero cuando se trata de complacer a la princesa del día? Y un ripple de risas incómodas se extendió por la multitud, un sonido forzado que no llegaba a los ojos de los invitados, quienes intercambiaban miradas rápidas y nerviosas, preguntándose si esto era parte de un plan humorístico o si algo andaba mal en este escenario perfecto que hasta hace momentos parecía sacado de una revista de bodas de alta sociedad. Ana se congeló en su asiento, su sonrisa perfecta, comenzando a desvanecerse, como una máscara que se resquebraja bajo el calor de un foco inesperado, sus manos aferradas al borde de la mesa, cubierta con mantel de lino blanco inmaculado, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se inclinaba ligeramente como si el suelo del estate se hubiera vuelto inestable, bajo sus pies calzados, en zapatos de tacón alto, que ahora le parecían una trampa, y su corazón, que momentos antes latía con alegría residual de la ceremonia, ahora golpeaba con un ritmo acelerado de confusión y dolor incipiente, preguntándose en silencio qué demonios estaba pasando. ¿Por qué James, el hombre que había prometido amarla eternamente frente a todos, ahora la exponía de esta manera tan cruel y pública, como si su amor fuera un chiste privado que solo él entendía? James continuó sus palabras volviéndose más afiladas, con cada sílaba como cuchillas disfrazadas de bromas que cortaban profundo en el tejido de su relación. He sido paciente, saben. Planeando todo esto, lidiando con sus demandas interminables, desde el color exacto de las flores, hasta el tipo de champán que debía servirse. Honestamente, ella es afortunada de que me haya quedado, porque la mayoría de los tipos no aguantarían tanto drama por una chica como ella. Pero supongo que soy así de generoso, un verdadero santo en este mundo de egoístas, y su sonrisa se ensanchó, mientras se inclinaba hacia adelante como si estuviera compartiendo un secreto jugoso con un grupo de amigos, en un bar, no con cientos de invitados, en una boda que había costado decenas de miles de dólares. Su voz, resonando a través del micrófono inalámbrico, que amplificaba cada matiz de su sarcasmo, haciendo que las palabras rebotaran en las paredes de piedra del salón de recepciones, y en los oídos de todos los presentes, quienes ahora miraban con expresiones de desconcierto, algunos removiendo sus asientos con incomodidad evidente, ajustando corbatas o jugando con servilletas para disimular su malestar. La habitación cayó en un silencio sepulcral, un vacío pesado que absorbía el aire mismo, dejando solo el eco distante de la música del cuarteto, que ahora parecía fuera de lugar, como una banda sonora equivocada para una escena de drama en lugar de romance, y los invitados intercambiaban miradas torpes. Algunos bajando la vista a sus platos, aún llenos de exquisiteces, como el salmón ahumado y las ensaladas frescas del viñedo, mientras otros susurraban entre sí con voces bajas. ¿Qué está pasando? Esto no suena como un discurso de boda normal. Y Ana sentía sus mejillas arder con un rubor que no era de vergüenza romántica, sino de humillación profunda, sus manos temblando en su regazo bajo la mesa, ocultas de la vista, pero no de su propia percepción, sintiéndose como un accesorio en la cruel representación de James, un objeto de burla en lo que debería haber sido su momento de gloria. Sus sueños desmoronándose bajo el peso de sus palabras, como un castillo de arena ante una ola inesperada, recordando en flashes rápidos todos los momentos en que él había mostrado destellos de esta arrogancia en cenas privadas, o discusiones menores, pero nunca tan expuesto, nunca tan público, y ahora, ante familia y amigos, se sentía expuesta vulnerable, como si su vestido de novia fuera transparente y revelara no su belleza, sino su ingenuidad. Claire, sentada cerca de Ana, en la mesa principal, apretó sus puños con fuerza, su rostro enrojeciendo de ira contenida,
sus uñas clavándose en las palmas, mientras murmuraba entre dientes: «¿Qué demonios está haciendo este idiota?». Pero Ana no podía responder, su garganta cerrada por un nudo de emociones que amenazaba con romperse en lágrimas o en un grito ahogado, su mente girando en espirales de incredulidad, preguntándose si esto era una pesadilla de la que despertaría o si realmente su prometido ahora esposo la estaba desmantelando pieza por pieza frente a todos. Claire se puso de pie de repente su silla, raspando el suelo con un sonido agudo que cortó el silencio como un cuchillo. Su voz atravesando la quietud con claridad y determinación. «James, eso es suficiente. Esto se supone que es una celebración, no un monólogo de comedia barata donde humillas a tu esposa el día de su boda. ¿Qué te pasa?». Pero James la desechó con un gesto de mano, despreocupado, su risa aguda y despectiva, resonando en el salón. «Relájate, Claire. Es solo una broma. Ana sabe que estoy bromeando, ¿verdad, cariño?». Y se volvió hacia Ana con una expectativa en sus ojos, como si esperara que ella se uniera al juego que riera, para salvar la situación y validar su crueldad como humor inocente. Pero los ojos de Ana estaban fijos en la mesa, en el patrón intrincado del mantel, su corazón latiendo con una humillación que quemaba como ácido, sintiéndose traicionada no solo por sus palabras, sino por la expectativa de que ella lo defendiera, que participara en su propia degradación, y en ese momento el salón parecía más pequeño. Las luces de los candelabros más brillantes y acusadoras, iluminando cada rostro perplejo, cada ceja arqueada en juicio silencioso. Entonces, una sombra se movió detrás de James, un movimiento sutil pero inconfundible, que atrajo la atención de la multitud como un imán, desviando las miradas de la mesa principal hacia el fondo de la habitación, donde una figura alta e imponente avanzaba con paso firme. Robert Brooks, el padre de Ana, un agente retirado del FBI, conocido por su presencia inquebrantable y su historial de desmantelar imperios criminales con una eficiencia fría y calculada, emergió de las sombras como un guardián silencioso que había estado observando todo el tiempo, su cabello plateado, peinado con precisión militar, su traje negro impecable, que se ajustaba a su figura atlética, forjada por años de disciplina y acción, pero eran sus ojos penetrantes y fríos, como el acero templado, los que comandaban el espacio entero, capturando la atención sin necesidad de palabras, ya que pocos lo conocían personalmente. Pero su reputación lo precedía como una leyenda urbana en círculos de ley y orden. Un hombre que había enfrentado a los peores elementos de la sociedad sin pestañear, y cuya mera presencia podía silenciar una habitación llena de ruido con solo una mirada. Se movió lentamente, cada paso deliberado y resonante sobre el piso de madera pulida, como si el suelo mismo respondiera a su autoridad, y la multitud se apartaba instintivamente, creando un pasillo invisible que lo guiaba directamente hacia James, quien al principio permanecía ajeno, continuando su discurso con una voz que ahora titubeaba ligeramente, como si sintiera el cambio en el aire sin entender su origen. Pero cuando se volvió, su sonrisa se desvaneció al instante al encontrarse con la mirada de Robert, un intercambio visual que congeló el tiempo, haciendo que el aire se volviera pesado y opresivo, como si la habitación entera contuviera el aliento en anticipación de lo que vendría a continuación, un clímax de confrontación que nadie había previsto en este día, que había comenzado con promesas de felicidad eterna. El viñedo fuera de las ventanas panorámicas parecía ahora un espectador distante con sus vides inmóviles bajo el crepúsculo, mientras el drama se desplegaba en el interior, y Ana, aún sentada, sintió un atisbo de alivio mezclado con temor al ver a su padre, sabiendo que él, con su historia de protección inquebrantable, no permitiría que esto continuara sin consecuencias, pero también preguntándose qué vendría después, si esta interrupción salvaría el día,
o lo destruiría por completo, dejando solo escombros emocionales en su estela. Claire, aún de pie, miró a Robert con una mezcla de gratitud y respeto, reconociendo en él la figura paterna que siempre había sido un pilar para Anna, y los invitados, ahora completamente cautivados, observaban en silencio absoluto sus copas olvidadas en las mesas, el champán burbujeando inútilmente, mientras la tensión crecía como una tormenta inminente, y James, con su postura ahora rígida, intentaba mantener la compostura. Pero el sudor perlando su frente traicionaba su creciente pánico, dándose cuenta demasiado tarde de que había cruzado una línea invisible, invocando la ira de un hombre cuya reputación era legendaria por no dejar agravios sin respuesta. El salón, con sus decoraciones florales exuberantes y sus luces suaves, que ahora proyectaban sombras alargadas, se transformaba en un teatro de confrontación, donde cada detalle, desde el tintineo lejano de una copa hasta el susurro del viento contra las ventanas, amplificaba la intensidad del momento, y Anna, en el centro de todo, comenzaba a procesar la magnitud de la traición, sus pensamientos girando en torno a preguntas no formuladas sobre su relación, sobre cómo había llegado a esto y sobre qué significaba para su futuro inmediato, un futuro que hasta hace poco parecía brillante, y ahora se nublaba con dudas y dolor. Robert, sin decir una palabra, aún continuaba su avance, su presencia sola suficiente para alterar el equilibrio de poder en la habitación, recordando a todos por qué era temido y respetado en igual medida un exagente que había desarticulado redes de crimen organizado con la precisión de un cirujano, y ahora aplicaba esa misma determinación a proteger a su hija, haciendo que James pareciera pequeño e insignificante, en comparación un charlatán expuesto bajo la luz cruda de la realidad. El cuarteto, sintiendo la atmósfera, detuvo su música abruptamente, dejando un vacío sonoro que enfatizaba cada paso de Robert y los invitados, un mosaico de expresiones que iban desde el shock hasta la curiosidad, se inclinaban ligeramente hacia adelante, como si no quisieran perderse ni un detalle de este giro inesperado en la boda que todos habían venido a celebrar. Anna, levantando finalmente la vista, encontró los ojos de su padre, y en esa conexión silenciosa halló una fuerza renovada, un recordatorio de que no estaba sola, que su valor no dependía de James, ni de esta boda, sino de su propia esencia, y aunque el dolor ardía en su pecho como un fuego lento, comenzaba a vislumbrar un camino hacia la resolución, uno que involucraba confrontar la verdad, por dolorosa que fuera. James, ahora plenamente consciente de la amenaza que se cernía, tartamudeó en su intento de continuar, pero las palabras se atascaban en su garganta, su confianza evaporándose como niebla al sol, y el aire cargado con el aroma de flores marchitas por el calor de las luces se volvía espeso, con anticipación, preparando el escenario para el clímax que definiría no solo la noche, sino posiblemente el resto de sus vidas. Un punto de no retorno donde las máscaras caían y las verdades salían a la luz, transformando una celebración en una lección de vida inolvidable, llena de humillación, confrontación y eventualmente empoderamiento. Robert permaneció frente a James, su silencio cortante, como un filo, su mirada fría y penetrante, deshaciendo la fachada de arrogancia que el novio había sostenido hasta ese momento, mientras James retrocedía su copa temblando, derramando champán que brillaba bajo las luces del salón como pequeños destellos de su propia caída. Los invitados, atrapados en un silencio tenso, observaban desde las mesas adornadas con flores que ahora parecían fuera de lugar en el viñedo de Napa Valley, sus rostros reflejando shock y curiosidad, preguntándose cómo se desentrañaría este drama inesperado en una boda que prometía ser perfecta. James intentó hablar, su voz quebrada. «Robert, no es necesario».
Esto solo bromeaba, todos lo saben, no es para tanto. Pero sus palabras sonaban débiles, desvaneciéndose en el aire espeso, y el sudor en su frente traicionaba su creciente pánico. Claire, de pie, no dejó pasar la oportunidad, su voz afilada. ¿Bromeando? ¿Llamas a humillar a Ana? Una broma. Cuéntales la verdad. James habla de esas reuniones secretas que has estado teniendo. Y sus palabras encendieron murmullos entre los invitados. Un zumbido de especulación que crecía como una tormenta. ¿Qué reuniones? ¿Qué está ocultando? Mientras las miradas se clavaban en James exigiendo respuestas. Ana, hasta entonces paralizada, sintió una furia surgir en su pecho, sus ojos verdes brillando con dolor y resolución, y se puso de pie, su vestido blanco, susurrando. ¿De qué habla James? ¿Qué me has escondido? Su voz temblaba, pero era firme cada palabra, un paso hacia reclamar su dignidad. James palideció, su boca abriéndose sin emitir sonido, su confianza desmoronándose. Claire continuó implacable. Lo escuché en San Francisco, presumiendo cómo usó las conexiones de tu familia para un trato turbio con inversionistas. Esta boda fue solo una estrategia para él. Ana, no amor. Los invitados jadearon, algunos, negando con la cabeza. Mientras la traición se revelaba, Ana dio un paso hacia James. ¿Es cierto? ¿Todo fue una mentira, su voz cortante, exigiendo la verdad? Robert habló, su tono bajo pero letal. Creíste que podías usar a mi hija como peón, ¿verdad? Y su presencia, forjada en años como agente del FBI, hizo que James pareciera pequeño. Un primo añadió, lo vi en Palo Alto usando el nombre de Robert para intimidar socios, sellando la condena de James. Ana, con lágrimas contenidas, enfrentó a James. Dime la verdad. Pero su silencio fue respuesta suficiente. Robert hizo un gesto, y 2 guardias de seguridad flanquearon a James, escoltándolo fuera, mientras protestaba débilmente. Ana, esto es un error. Podemos arreglarlo. Pero sus palabras se perdieron en la noche. Los invitados en silencio observaban su salida, algunos con lástima, por Ana, otros con desprecio, por James. Ana permaneció erguida, su vestido, ahora un símbolo de fuerza, el dolor quemándola, pero también liberándola. Claire la abrazó, tenías que saberlo, y Robert, suavizando su mirada, dijo, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. El salón, con sus luces y flores, parecía un eco de un sueño roto, pero Ana sintió una chispa de esperanza, sabiendo que, aunque herida, había enfrentado la verdad y estaba lista para un nuevo comienzo, uno donde su valor propio sería su guía. El salón de recepciones, ahora casi vacío, parecía un eco de lo que había sido horas antes, cuando las risas y el tintineo de copas llenaban el aire con promesas de felicidad. Las flores aún frescas en sus arreglos exuberantes y las luces de los candelabros, que parpadeaban suavemente, proyectaban sombras largas sobre las mesas abandonadas, donde los platos a medio comer y las copas de champán a medio beber contaban la historia de una celebración interrumpida abruptamente. Ana permanecía de pie en el centro del salón, su vestido blanco de novia, ahora un recordatorio de un sueño roto, pero también un símbolo de su resistencia, su figura iluminada por un rayo de luz que se filtraba a través de una ventana panorámica, mostrando el viñedo de Napa Valley, en la penumbra, con sus vides extendiéndose como hilos de una historia aún por escribir. Claire, su amiga incondicional, estaba a su lado, su mano descansando suavemente en el hombro de Ana, un gesto silencioso de apoyo que le recordaba que no estaba sola en este momento de devastación. Lo superaremos juntas. Ana, susurró Claire, su voz cargada de empatía, pero también de firmeza. Eres más fuerte de lo que él jamás supo, y esto no te define. Ana asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, pero su rostro mostrando una resolución que comenzaba a tomar forma como una semilla que germina tras una tormenta. Lentamente,
deslizó el anillo de compromiso de su dedo. El diamante que alguna vez había simbolizado un futuro compartido, ahora se sentía como una cadena que la ataba a una mentira, y al dejarlo sobre la mesa, sintió un alivio inesperado, como si se hubiera liberado de un peso invisible que había cargado sin saberlo. Robert, su padre, se acercó con pasos medidos, su presencia imponente ahora suavizada por una ternura reservada solo para su hija. Sus ojos, que minutos antes habían sido fríos como el acero al enfrentar a James, ahora reflejaban orgullo y compasión. Ana dijo con voz baja pero firme: «Eres más valiosa que cualquier hombre, que no pueda ver tu verdadero valor. Nunca permitas que alguien te haga dudar de quién eres, porque eres mi hija, y llevas en ti una fuerza que nadie puede quitarte». Sus palabras resonaron en el corazón de Ana como un faro que ilumina un camino oscuro, recordándole las lecciones que él le había inculcado desde niña en su pequeña ciudad de California, cuando le enseñaba a montar bicicleta o a enfrentar los desafíos con la cabeza en alto, historias de su carrera en el FBI que ella escuchaba con admiración, aprendiendo que la justicia y el respeto propio eran innegociables. Los invitados restantes, algunos familiares cercanos y amigos íntimos, se acercaron tímidamente, ofreciendo palabras de consuelo. «Lo siento, Anna, mereces algo mejor», decía una tía, mientras un primo apretaba su mano con calidez. «Estamos contigo siempre». Aunque sus palabras eran sinceras, Ana sabía que el camino hacia la sanación sería suyo para recorrer un viaje interno que comenzaba ahora en este salón que había sido testigo de su humillación, pero también de su despertar. Decidió que la boda no continuaría. No podía seguir adelante con una farsa que ya no tenía sentido, y aunque la idea de cancelar todo dolía, también le daba una sensación de control, de recuperar su narrativa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana regresó a su apartamento en San Francisco, un espacio lleno de lienzos y pinceles que reflejaban su pasión por el arte, una pasión que había relegado en los últimos meses mientras planeaba la boda. Ahora, frente a un lienzo en blanco, comenzó a pintar sus pinceladas ya no suaves y románticas como antes, sino audaces, con colores vibrantes que hablaban de furia, dolor, pero también de esperanza. Cada trazo, un acto de liberación. Una manera de transformar su sufrimiento en algo tangible, algo hermoso. Claire la visitaba a menudo, trayendo café y conversaciones que oscilaban entre lágrimas y risas, recordándole a Ana las noches de universidad, cuando soñaban con futuros brillantes libres de las cadenas de las expectativas ajenas. Robert, por su parte, la llamó cada día, compartiendo historias de su propia vida, de momentos en que tuvo que reconstruirse tras reveses, enseñándole que la resiliencia era un legado familiar. Una noche, mientras Ana estaba en su balcón, observando las luces de la ciudad que titilaban como reflejos de su propio espíritu inquieto, sintió una chispa de esperanza crecer en su interior. No era la felicidad inmediata que había esperado de su boda, sino algo más profundo, una certeza de que podía construir un futuro a su medida. El viñedo de Napa, que alguna vez había sido el escenario de su dolor, ahora era solo un recuerdo, uno que ella reclamaría con el tiempo, quizás regresando algún día para pintar sus colinas verdes bajo un cielo nuevo. Ana cerró los ojos, respirando el aire fresco de la noche, y se prometió a sí misma que este era el comienzo de un capítulo nuevo, uno donde ella sería la autora de su propia historia, libre de las mentiras de James, fortalecida por el apoyo de su familia y amigos, y guiada por la convicción de que merecía un amor que la elevara, no que la disminuyera. El cielo estrellado sobre San Francisco parecía asentir sus luces parpadeando como un recordatorio de que incluso en la oscuridad siempre había espacio para brillar. Y Ana, con su corazón aún herido, pero latiendo con fuerza,
dio el primer paso hacia un futuro que era enteramente suyo, un futuro donde el amor propio sería su mayor victoria.